Saludamos a cada persona que hoy está en este lugar, tanto a los que llevamos un tiempo como a las visitas. Denle un aplauso al Señor por las personas que han venido por primera vez. Que el Señor les bendiga enormemente. Y saludamos a cada persona que a través de internet se ha conectado a esta transmisión desde todas las partes donde nos ven. Les enviamos un abrazo y que el Señor les bendiga. Hoy y mañana serán dos noches muy especiales. Yo creo por buenos milagros de parte de Dios. Esta noche, al igual que mañana, vamos a tener 4 partes del culto. En primer lugar, vamos a tener la palabra. En segundo lugar, vamos a participar de la Santa Comunión. Después de eso, ofrendaremos y oraremos por las personas. ¿Por qué en ese orden? Porque quiero que al finalizar, si alguien quiere que oremos por usted, no tenga que quedarse hasta el final para ofrendar, sino que podamos orar por usted y usted pueda ir a casa después de que oremos por usted. Y del mismo modo será mañana. Mañana el Señor me usará con una palabra muy poderosa para ustedes. Mañana. ¿Cómo así? Hoy no voy a predicar yo. No, va a predicar Juan. Mentiras. Yo doy gracias a Dios porque Dios ha puesto dones en esta iglesia. Y ha puesto gente con gracias muy especiales. Y especiales específicamente para una noche como esta. Una noche en la que estamos esperando milagros. Reconozco el don y la gracia que Dios ha puesto sobre una hija espiritual y le pedí hace como 2 semanas que si podía predicar la primera noche. Y ella con mucha alegría me dijo que sí. Quiero invitar a mi hija Ana, que nos va a ministrar la palabra en esta noche. Denle un aplauso al Señor por la vida de Ana. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por estar en esta noche, en este lugar. Porque queremos recibir de ti, Señor. Porque queremos tocarte a ti en esta noche, Señor. Oh, Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, y si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Dígale, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería yo. y dígaselo a él. Porque delante de ti solo soy alguien. Un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús. Diga ese nombre en esta noche. Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Y a ti es quien hemos venido a buscar en esta noche, Señor. A ti es a quien hemos venido a escuchar, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú vas a hacer cosas grandes para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Buenas noches para todos.
Espero que estén muy bien, que no estén muy tristes porque yo voy a predicar, mi papá ya mañana. Yo también estoy triste, pero bueno. Vamos a empezar porque sabe que hasta mejor que yo prediqué hoy. ¿Sabe por qué? Porque a veces ponemos la confianza en el hombre y no en Dios. Y a veces esperamos mucho del hombre de Dios y es el que Dios usa. Pero nuestra mirada tiene que estar en el de arriba. Y mi mensaje de hoy se llama Sí, Dios todavía hace milagros. Dígale al que está a su lado, Dios hace milagros. Pero dígale, Dios hace milagros. Sacúdale y dígale, Dios hace. Ay, eso, que entienda que Dios hace milagros. Y quería empezar con esta afirmación porque ha pasado que a lo largo del tiempo hemos vuelto esta afirmación una pregunta. Y nos hemos dicho, si Dios hiciera milagros, pero Dios hace milagros. Entonces no entiendo por qué nos cuestionamos si Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero siempre estamos en la cabeza, Señor, tú sí haces milagros. Porque es que a veces los veo allí, los veo allá, los veo en la Biblia, pero no los veo en mi vida. Pero resulta que Él sí sigue haciendo milagros. Y a mí me gusta mucho esa canción de Ninoska que dice, mira Dios lo que dicen de ti. Porque la gente nos ve en el mundo y se pregunta, o sea, ¿a qué clase de Dios sirven si yo veo que su vida está igual? O en la iglesia a veces te miran y te dicen, pues, ¿cuál es el milagro en tu vida? Cuando mi papá me dijo, hija, ¿vas a predicar? Y yo con mucho gozo le dije, sí. Y él me dijo, es sanidad y milagros. Y yo me asusté, porque cuando uno va a predicar de algo, es muy bueno que uno domine el tema que va a predicar, ¿cierto? Pero yo entendí que hemos sido muy desagradecidos pensando que Dios no ha hecho algo en nuestra vida solo porque no es tangible, solo porque tal vez no es como los estándares de este mundo dicen que debes estar bendito. Pero Dios ha hecho milagros en nuestra vida, muchos milagros en nuestra vida. Entonces, hoy te quiero hablar y enseñar de cómo hago para creer en el Dios que hace milagros. Amén. Y vamos a empezar en Marcos capítulo 5, versículo 21. Si lo pueden poner ahí. Es una historia muy conocida. Como ya les ha dicho mi papá, tenemos la misma Biblia. La mía rosadita, la del café, pero es la misma, ¿sí? Y pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y yo quería empezar con Jairo porque esta es la actitud que debemos de tener cuando llegamos ante Dios. Entonces, ¿cómo hago para creer en el Dios de milagros? Teniendo una actitud de fe, teniendo una actitud de que esa es la persona en que están todas mis respuestas. Jairo sabía que solo en él iba a encontrar la sanidad de su hija y entonces él llegó y se postró a sus pies. ¿Cómo estamos llegando esta noche delante de Jesús? Estamos llegando porque son los 2 días de culto y nos vamos después para vacaciones. Estamos llegando porque servimos, porque somos servidores o porque es un culto más, o estamos llegando con la fe de que hoy es una noche de sanidad y milagros. ¿Cómo estás llegando con tu corazón delante de Dios? ¿Le estás diciendo, Señor, yo creo que algo nuevo puede pasar hoy? ¿O estás viniendo como si fuera una noche más en tu vida? Tenemos que entender que así como Jairo se postró a los pies de Jesús,
Tenemos que llegar con un corazón rendido delante de Él, un corazón postrado, un corazón humillado, entendiendo que solo Él lo puede hacer. No importa lo que estemos buscando, sea sanidad, sea economía, sea familia, sea sanidad en nuestro corazón, solo Dios lo puede hacer. Y tenemos que entender que en humillación solo se consigue delante de Dios ese milagro que estamos buscando, teniendo una actitud de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es muy tremendo eso, porque a veces hacemos muchas cosas para agradar a Dios. Tratamos de llevar una vida en santidad, en servicio, en comunión, en lectura, en oración. Pero aquí dice, si no tienes fe, no me agradas. Si no tienes fe, lo que estás haciendo lo veo mal, porque no me estás creyendo a mí. Porque cuando hacemos prácticas religiosas sin creer en que lo estamos haciendo es porque Él solo puede hacerlo, no estamos haciendo nada. Si no lo estamos haciendo con la fe de que solo Él puede sanar mi vida, no estamos haciendo nada. Porque a veces volvemos nuestras prácticas como esa muletilla, como si yo oro 10 horas me voy a sanar. Si yo ayuno 10 horas, me voy a sanar. Si yo le sirvo a Dios, entonces Él me tiene que bendecir. Y eso no es así. Él dice, sin fe es imposible agradarme. O sea, Él dice, créame, 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 porque es que yo soy el único que lo puede hacer en su vida. Amén. Entonces, miramos, ¿cómo hago para creer en Dios? Sigamos leyendo. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado y antes le iba peor. Porque a veces cuando intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas nos va peor. Y no tiene que ser cuando estamos en el mundo, aún en la iglesia. Cuando intentamos con nuestras fuerzas, o sea, de todo, no podemos hacerlo porque antes nos va peor. Entonces, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y yo quiero que miremos en el verso 27, que dice ahí, dice, cuando oyó hablar de Jesús, ella vino a él cuando oyó hablar de él. Y yo pensaba mucho en esto y yo decía, yo no creo que esta sea la única mujer que tenía flujo de sangre en esa época. Yo no creo que los tantos ciegos que sanó el Señor eran los únicos que habían, o que el paralítico que llevaron donde él era el único que había, no. Pero ellos estaban oyendo constantemente que había un Jesús que sanaba y creyeron y fueron donde él. ¿Qué estamos oyendo nosotros? ¿Con qué fe estamos viniendo delante de él? Y entonces, ¿cómo hago para creer en el Dios que hace milagros? Oyendo su palabra. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si hoy digo, tal vez yo no tengo esa fe que Dios me está diciendo que necesito, ¿cómo la consigo? Con el oír la palabra de Dios. En la traducción lenguaje actual le voy a decir como dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Qué mensaje estás oyendo cada día de tu vida? ¿Qué mensaje estás oyendo que está achicando tu fe
dentro de ti. Mi papá nos ha enseñado que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero no solo son conversaciones inmorales o del mundo, las conversaciones de incredulidad dañan las buenas costumbres. Esas conversaciones de que todo está mal, todo es enfermedad, dañan las buenas costumbres. A mí me encanta después de las oraciones que nos estamos quedando a hablar y hablamos de muchos temas, de Dios, de dinero, política, de todo. Pero al final de cada conversación, yo siempre salgo motivada a buscar más de lo que estemos hablando. Cuando hablamos del arrebatamiento, uno queda como, ay, ¿cómo así? ¿Dios me va a llevar con ropa, sin ropa? ¿Qué? Pues uno queda como con muchas dudas. Cuando hablamos de dinero es, ay, sí, Dios me va a bendecir y yo voy a hacer esto y esto y esto y me voy a comprar esto. Pero jamás nuestras conversaciones son, esto está muy duro. No, es que, Petro, ay, bendito sea el Señor. No, nuestras conversaciones son con esperanza. Entonces, ¿qué estás hablando tú? ¿Con quién estás hablando tú? Ni siquiera es la gente del mundo, hasta gente de la iglesia puede que esté corrompiendo tu corazón en incredulidad. ¿O tú qué estás hablando? Si constantemente estás hablando de pronto tristezas y esto está muy duro, y a veces está muy duro, pero no tenemos que decirlo, sino decir que Dios lo va a hacer y que Dios va a hacer algo grande y algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Cuando le cuentas a alguien del mundo que algo te duele, él ahí mismo dice muerte. O sea, si usted le dice, me salió un lunar aquí, ay, de eso se murió mi tía. Y no la mataron, sí, pero tenía un lunar ahí. Pues no tiene nada que ver, pero todo para ellos es muerte. Pero cuando tú le cuentas tus dolencias a Dios, Él dice milagro. Él dice vida, Él dice sanidad, Él dice testimonio para otros. Él dice cosas grandes de eso que te está doliendo a ti. Así que oye la palabra de Dios y cuídate de esas malas costumbres. Amén. Entonces en el verso 18, ella decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego que Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y yo no sé si a usted le intriga esta parte, pero a mí siempre me ha intrigado, porque Jesús estaba rodeado de muchísima gente. Y cuando aquí dice, ves que la multitud te aprieta, yo pienso como cuando estamos orando y en vez de le estamos pidiendo a Dios, le estamos exigiendo. Y es como cogerlo, Señor, bendíceme, Señor, haz esto. Y Dios no se da ni cuenta, porque no lo estamos tocando con gentileza, porque no lo estamos tocando en rendición, porque no lo estamos tocando con un corazón que le agrada a Él. Lo estamos oprimiendo y apretando y exigiendo. Y Señor, ¿y para cuándo? Y Señor, y entonces mira esto, mira aquello, estoy cansada. Y apretamos al Señor y el Señor ni se da por enterado, porque mucha gente lo apretaba, pero solo Él le responde a los que lo tocan con su corazón. Solo Dios le responde a los que sinceramente llegan delante de Él diciéndole, Señor, me está pasando esto, si tú quieres, Señor, hazlo conmigo. Esa mujer dijo, si yo solamente lo tocare, yo sé que seré salva. Yo sé que Él hará
algo grande en mi vida. Y hoy quiero que toque al Señor, que no lo apriete ni lo estruje, que no venga aquí al frente exigiéndoles un milagro. Y Dios hoy va a hacer milagros y hoy Dios va a sanar. Pero Él mira corazones. Entonces cuando usted esté aquí, que en su corazón le diga: Señor, me duele, sáname por favor para tu gloria, si tú quieres, no en exigencia, no en demanda, sino en rendición delante de Él. Amén. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. A mí me parece, yo no sé si han leído muchas historias de la Biblia que Jesús los sana y ellos corren. O sea, cuando él se va a ver dónde están los ciegos que sanó, ya no estaban. Y esta mujer se quedó. O sea que ella estaba buscando algo más que la sanidad de Jesús. Ella estaba buscando algo más que simplemente ser sanada de ese azote que llevaba 12 años. Ella estaba buscando la persona de Jesús para que Él la redimiera, para que Él la restituyera, para que Él limpiara su vida y su nombre. Pero no quería solo un milagro. ¿Qué está buscando hoy usted esta noche? ¿Estamos buscando un mensaje más? ¿O estamos buscando al Dios que hace los milagros? ¿Estamos buscando una sanidad más para contar? ¿O estamos buscando al Dios que nos puede sanar? Entonces, ¿cómo hago para creer en los milagros? Conociendo al Dios que le creemos. Y en Lucas 1:37 dice: 1:37. Porque no hay nada imposible para Dios. Diga eso conmigo: porque no hay nada imposible para Dios. Dígalo creyendo: porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces usted sabe cuál es el Dios que tiene. Usted sabe a cuál es el Dios al que le está sirviendo, al que está viniendo a escuchar. Yo tengo un ejemplo muy curioso aquí que lo puse, creo que fue la primera vez que prediqué, y yo decía: si usted, una persona que vive en la calle, o el loquito del pueblo, el loquito, no sé, conejo, no sé si se acuerdan de conejo, ¿cierto? Que una chepechita, era así, ¿cierto? Entonces si él viene y le dice a usted: vea, es que le voy a dar un penthouse, vaya, escoja el que quiera, ¿usted le cree? No, ¿cierto? No, porque él no tiene. Pero si llega el rico del pueblo, le dice: ¿sabe qué? Es que yo quiero darle a alguien alguna cosita, escojo un penthouse, vea, le hace bomba la camisa pues viendo el penthouse. ¿Por qué? Porque usted sabe que él tiene la capacidad para darle eso que le está prometiendo. Dios tiene la capacidad para darle eso que le está prometiendo, porque no hay nada imposible para Dios. Y ahí dice: no hay nada, no hay nada, no hay nada imposible. Eso que usted le está pidiendo no es nada, porque para Él todo es posible. Pero entonces, cuando nos acercamos a Dios, como acercándonos al loquito del pueblo con incredulidad, no vamos a recibir nada de Él, porque no creemos que Él lo pueda hacer. Porque cuando mientan a Dios, hablábamos en estos días, la gente se hizo dioses porque ven a un Dios tan lejano, porque ven a un Dios al que no pueden acceder. Entonces llegan a Él que por María, o por los ángeles, o por este o por aquel. Pero Dios está cercano a nosotros. Pero Dios está aquí para hacer lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. Pero si Él llega y tú ves un Dios tan lejano y no le crees, Él no puede hacer nada en tu vida. En Números 23:19 dice, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: Dios no es hombre
por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Y esto nos pone a pensar porque cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay una sola promesa que Dios no haya cumplido. No hay una sola promesa que se diga, Dios le prometió a él y no le cumplió. No. Y Él es el mismo Dios de nosotros. Él es el mismo Dios que no es hombre y no miente, que no es humano y no cambia de parecer. Él no te dijo, te voy a sanar y al otro día diga, no, ya no quiero. No, Él no cambia, Él no cambia, Él no cambia. Así que créele a ese Dios que te dice siempre la verdad. A ese Dios que nunca te miente, a ese Dios que no te pinta pajaritos en el aire como tal vez tu exnovio, ¿cierto? El Dios no miente. Así que pon tu confianza en Él. Amén. Este día no lo vea como un capricho de mi papá, porque yo sé que si para él fuera no hacía sanidad y milagros. Vea esto como una cita divina con Dios. Cuando usted esté aquí, no vea al que va a llorar por usted, sino que créale al Dios que dice, yo no miento y yo lo voy a hacer. Créale al Dios que dijo, por tu llaga fui sanado, entonces yo por su llaga fui sanado. Créale al Dios que dice, yo cargué tus dolencias, tus enfermedades, y créale porque ese es el Dios que lo va a hacer. Amén. Entonces la mujer temiendo y temblando, verso 33. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y yo quiero que piense en el azote de ella, porque tendemos a acostumbrarnos a vivir con azotes. Tendemos a acostumbrarnos a vivir con pequeños dolores o pequeñas cosas que nosotros decimos, ¿para qué ir donde Dios por esto? Y yo le quiero contar un testimonio, porque cuando mi papá me dijo de predicar de sanidad y milagros, y yo empecé a pensar, y Dios me trajo a memoria una sanidad. Y no fue la de hace un año que casi me libró de la muerte, no. Fue una que me hizo por ahí hace 9 años, cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando ni siquiera conocía a Dios, sino que yo trabajaba con alguien que hablaba de Dios todo el día. Todo era Dios, y que Dios hizo este milagro, y que Dios sanó esto, y que Dios me mostró que mi hija me estaba haciendo esto, y todo era Dios. Y yo empecé a ir a la iglesia, y como que eso que ella decía, se estaba haciendo algo en mi corazón, y yo empecé como a creer en ese Dios en el que ella creía. Y cuando empecé a ir a la iglesia, y yo veía que Dios sanaba, y yo decía, ay, ¿cómo así? Esto está muy bueno, ¿no? Y resulta que cada mes a mí me daban unos cólicos muy fuertes, pero así que me tiraban a la cama. Unas mujeres me entienden, así horrible, uno se ponía pálida y temblaba, me daban muy horribles. Entonces yo cuando estaba trabajando, un día hasta me tuve que ir de trabajar porque el dolor era insoportable. Entonces llegó un mes en que me dio y ella me dijo, ve, yo me tomo esta pastilla, y yo dije, no, yo quiero que Dios me sane. Y ella me dijo, ¿usted cree? Y yo, sí, ore por mí. Y ella oró por mí, Señor, sánala. Ese día se me quitó el dolor. Y al otro mes me volvió a dar. Entonces uno queda como que, bueno. Pero entonces ella me volvió a decir, una pastilla, y yo, no, ore por mí, que yo quiero conocer a ese Dios que sana, a ese Dios que usted conoce. Y ella oró por mí, y desde ese día hasta hoy no volví a sufrir de eso. Y tal vez para usted sea algo muy pequeño,
pero ese fue un azote que quitaron de mi vida. Y yo entendí que nos acostumbramos a vivir mal. O sea, decimos, esto es de cada mes, esto le pasa a todas las mujeres, normal. ¿Por qué? Dios dijo que cargó mis dolores, Él no dijo cuáles, Él dijo que todos. Entonces nos da un dolor de cabeza y corremos por una pastilla. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios por una sanidad. Y tenemos migraña, ¿y por qué no le creemos a Dios por una sanidad? Y tenemos un dolor en el pie o en la espalda o en la mano, ¿y por qué no le creemos a Dios por una sanidad? Porque solo podemos creer que Dios sana cáncer y Dios sana enfermedades grandes, y no podemos creer que Dios sana ese azote en nuestra vida. Eso que tal vez está haciendo nuestra calidad de vida maluca, mala. Porque cuando uno le da un dolor de eso, uno no puede hacer nada. Dios quiere mejorar tu vida, iglesia. Dios quiere que tú no sufras dolores de ningún tipo. Dios quiere que tú seas un testimonio andante de que Él hace milagros. Así la gente te vea y no vea que tienes la casa y el carro, pero Dios te sanó y eres un milagro andante. Pero Dios te rescató y eres un milagro andante. Pero Dios te redimió y eres un milagro andante. Así que hoy, como creemos en ese Dios que sana, que salva, que liberta, vamos a creer en ese Dios que hace milagros. Desde el más pequeño para usted hasta el más grande para usted, Dios lo puede hacer. Si usted hoy tiene alguna dolencia, no le dé pena en salir, porque Dios la puede y lo puede sanar hoy. Esta mujer, aquí dice que la mujer temiendo y temblando, sabiendo de lo que ella había sido sana, llegó y se postró delante de él. Porque nos da miedo creerle a Dios. Porque decimos, ¿y si no pasa? Y tenemos miedo tal vez de quedar en ridículo nosotros, cuando Dios es el que se quiere glorificar en nuestra vida. Y usted no puede dejar de creerle a Dios si Él no lo hizo a la primera. Él no lo hizo a la primera conmigo, pero yo seguí creyéndole una vez y otra vez y otra vez, y Él se perfeccionó en mí y Él se puede perfeccionar en usted. Y yo quiero contarle que hasta a veces ese dolor trata de venir, pero yo le digo, diablo mentiroso, Dios ya me sanó. Y yo no voy a pasar un día acostada por una cosa que Dios ya me sanó. No, rehúsese a vivir en esa escasez, en esa enfermedad, en eso que Dios no quiere que usted esté viviendo. Rehúsese a vivir en lo que Dios no dijo que era para usted. Dios dijo que usted era sano, salvo, próspero. Entonces crea lo que Dios ha dicho de usted. Yo dije, crea lo que Dios ya ha dicho de usted. Crea lo que Dios ya ha dicho de usted. Y sabe que a veces eso se va perdiendo. A veces era más fácil creer al principio cuando no conocíamos tanta palabra y tanto a Dios, sino que solo teníamos fe en el que sana. Y entonces empezamos a creer en Dios y a confiar en Dios y a pedirle cosas a Dios. Y entonces, como Él no nos da ciertos milagros, creemos que Él tampoco puede sanarnos. O como Él no me ha dado la casa, entonces ¿cómo me va a sanar de un dolor de cabeza? ¿Por qué catalogamos a Dios por los milagros que nosotros le pedimos en vez de por los que Él quiere hacer en nuestra vida? Dios se quiere glorificar en nuestra vida, y tal vez en este momento no sea en lo económico, sino en nuestro ser, en nuestra persona, en nuestra calidad. Dios se quiere glorificar en nuestra vida, pero nosotros lo catalogamos y le decimos, como Él no me dio la casa, Él no me puede sanar. Y nosotros mismos, ¿cómo se dice? Nadie sabe cómo se dice. Reprimimos a Dios. Reprimimos a Dios. Reprimimos a Dios, eso es. Nosotros mismos
no dejamos que Dios haga lo que quiere hacer porque ya no creemos en Él. Y aún en la iglesia lo reprimimos porque ya no creemos en Él, porque Él no cumplió nuestros caprichos. Porque tal vez cuando oramos por esa persona no se sanó, entonces creemos que Dios ya no sana porque no cumplió un capricho de nosotros. Cuando Dios hace como Él quiere, pero tú tienes que creer en Él, pero tú tienes que tener fe en Él. Y ya Él es el que se encarga en responder sí, no o espera. Entonces, iglesia, yo te invito a que esperes en el Señor, a que esperes en Él, porque Él va a hacer algo grande en esta noche. Amén. Y en el verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Usted qué tiene que hacer hoy? Y sin temor. Porque tanto el que sale como el que ora dice: ¿será que sí? Usted tiene que hacerlo sin temor, creyendo solamente en que Dios sí lo puede hacer, creyendo solamente. Y sabe que yo leía este verso y en el Evangelio de Lucas, un capítulo antes, Jesús había estado por la calle y iba a un velorio y él dijo: quiero resucitar a ese niño que va ahí, y lo resucitó. Y ahí dice que usted sabe que los chismes vuelan, que la fama se extendió, ¿cierto? Entonces yo pensaba, ¿por qué cuando Jairo fue donde Jesús y le dijo: mi hija está agonizando, creía que él podía levantarla? Y cuando le dijeron ha muerto, ya no creía, viendo que Jesús ya había resucitado muerto. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Porque Dios no fue el que cambió. Fue Jairo el que cambió su percepción de Dios. Y el que le dijo: no diga nada, crea solamente. Y a veces catalogamos milagros que Dios puede hacer y los que Dios no puede hacer. Entonces vemos a alguien muy grave: no ore por él, que eso es que Dios ya se lo quiere llevar. ¿Por qué? No, para Dios no hay nada imposible. Y vemos a alguien con un dolor también tal vez leve y uno dice: sí, ore por él, que ese sí se sana. No, porque no creemos en el Dios que resucita muertos y en el Dios que sana enfermos, pero es el mismo Dios, es el mismo Dios que tenemos. En Estados Unidos, una cantante de un grupo que se llama Betel Cristiana, su hija murió y ellos esperaron, tuvieron la niña en su casa un tiempo creyendo por un milagro de resurrección. Y mucha gente los criticó, cristianos, diciendo: pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Pero qué les pasa? La niña no resucitó, pero ellos creyeron que podía resucitar. ¿Y si esa niña se hubiera levantado, qué? Porque es que vemos estos milagros de la Biblia y decimos: eso fue en ese tiempo. Eso fue para Jairo, eso fue para Lázaro, eso fue para ese niño que iba en ese ataúd. No, Dios resucita muertos, porque Él dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él dice que va a hacer cosas aún más grandes que las que hacía antes. Entonces, si antes resucitaba muertos, imagínese qué puede hacer en su vida Él hoy. Imagínese qué puede hacer por usted Él hoy. Imagínese de qué lo puede sanar hoy si usted sale creyendo que Él lo puede hacer. Pero deje de controlar a Dios y decirle que Él puede sanar y que Él no puede sanar. Cuando tenga sentimientos de temor, de incredulidad, quédese callado y acuérdese: cree solamente. Acuérdese, cree solamente. Jesús, no sé si sabía, pero Jesús sanó a la suegra de Pedro y ella tenía fiebre. O sea, la sanó de una fiebre. Y después, por la noche, sanó endemoniados y sanó otros pecados que podemos decir grandes.
pero para Dios no hay milagros grandes o pequeños, hay milagros. Y yo en esta historia, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué pusiste estas dos historias juntas? ¿Por qué poner una mujer que tenía un flujo de sangre y poner una niña que murió? Y yo, a medida que hacía el mensaje, el Señor me enseñaba que no hay milagro pequeño o milagro grande para Dios. Todos los milagros glorifican a Dios de igual manera. Entonces, cuando Jesús se paró ahí con esa mujer, tal vez si estuviera en este tiempo la criticaríamos. Donde mi papá esté con una mujer que tiene un cólico, orando por ella, y otra aquí muriéndose del dolor y tengo un cáncer, y mi papá ignorándola, tal vez nos enojamos, porque catalogamos los milagros como grandes o pequeños, cuando para Dios todo lo glorifica a Él. Todo es para la gloria de Dios. Si Dios lo sanó de una fiebre como a la suegra de Pedro, es para la gloria de Dios. Si Dios sanó a esta mujer de su azote, de su flujo de sangre, era para la gloria de Dios. Como Dios resucitó a la hija de Jairo, fue para la gloria de Dios. Todo lo que Dios va a hacer en esta noche es para la gloria de Dios. Dígalo conmigo, es para la gloria de Dios. Entonces dígale, Señor, glorifícate en mi vida. Y que el domingo estemos contando testimonios aquí, y no solo de cáncer, sino este dolor de cabeza se me quitó, este cólico se me quitó, esta migraña, porque todos los milagros son importantes para Dios. Usted cuenta para Dios, su dolor le duele a Dios. Él no quiere que usted viva mal. Así que hoy vamos a creerle. Y me dijeron que rápido. Ay, Jesús. Para concluir, y ya no me demoro nada más. En Mateo 4:23, no, esta sí, no, concluir ya, una cita ya. Si quiere, váyase organizando que sí. No. Para los que se han tirado en parapente o montaña rusa, no hay más adrenalina que predicar al frente del pastor. María. Lo purga uno si quiere que le diga. Entonces en Mateo 4:23 dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Ahí no dice solo sanaba a los leprosos o solo sanaba a los paralíticos, a los ciegos. Él sanaba de toda dolencia. En un salmo dice que Él sana al quebrantado de corazón, y una traducción dice que al de roto corazón, o sea, hasta un desamor, Dios lo quiere sanar. Dios quiere sanar todo lo que te duela, que te traicionaron, yo te sano, que te engañaron, yo te sano, que estás mal, estás en depresión, porque eso es una dolencia, yo te sano. Dios quiere que tengas una vida en gozo, una vida plena, una vida en confianza, una vida en fe para Él y para su gloria y su honra. Amén. Y para concluir, no, esta sí es ya. No, pero, vea, ya no tengo nada más copiado. No importa el tamaño de tu enfermedad. Esta noche Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte. Créele a Dios porque Él todavía hace milagros. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Fue bendecido? Yo fui muy bendecido. Gloria a Jesús. Padre, yo recibo la palabra, de verdad, Señor. Y yo pido perdón, Padre, cuando he permitido que me gane el miedo y lo he puesto antes que la fe. Yo he permitido muchas veces, Señor, que mi situación esté por encima de lo que tú has hablado, Padre. Pero sé que hoy tú nos hablaste y hoy nuestra fe se levanta para recibir un milagro, Señor amado. Milagros van a acontecer en esta noche. Y así como sanaste a la mujer de flujo de sangre, Padre, yo sé que
de maneras sorpresivas y especiales. Cosas visibles y que por ahora tampoco se ven, van a ocurrir. Y sé que como mi hija lo predicó, Señor, vamos a testificar de las cosas especiales que tú estás haciendo para la gloria de Dios. Y usted dice, ¿puede darle un buen aplauso al Señor? Aleluya. Todavía no repartan para que la gente se concentre en lo que le quiero enseñar. No voy a predicar, pero para prepararnos para recibir la Santa Comunión, se requieren al menos dos cosas para uno participar de la Santa Comunión. La primera y más importante es ser salvo. ¿Es qué? Pastor, ¿cuántos años se necesitan para eso? No, se necesita simplemente que usted se arrepienta y crea en Jesús. No hay otra cosa que se necesita para ello. Si usted ahí donde está sabe que está mal con Dios, arréglese y créale al Dios del cual nos predicaron hoy. A ese Jesús que no solamente sana y hace milagros, sino a ese Jesús que también salva y transforma vida. Por favor, présteme atención, míreme aquí. Dios puede cambiar tu vida hoy para siempre. ¿Y qué se necesita para ello? Arrepentirse. Si usted está en pecado, no omita el participar de la cena del Señor, sino que arrepiéntase y vuelva hacia Dios. Pídale perdón ahí por sus pecados y dígale, vea Señor, este soy yo no soy bueno, yo no soy buena gente, yo soy un pecador y tengo esto, pero hoy me arrepiento de mi pecado. ¿Por qué no inclina su rostro un momento? Y con sus palabras ponga delante de Dios su vida. Sea sincero con Dios. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Él no lo podemos engañar. Dígale, Señor, soy transparente delante de ti, pero si tú me trajiste esta noche, Señor, es porque tú quieres salvar mi vida. Señor, yo te reconozco como mi único Rey y Salvador. Reconozco y creo que esa obra que hiciste en esa cruz fue por amor a mí. Y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Me arrepiento de todo aquello que he hecho que a ti no te agrada, Señor. Gracias, Padre amado, por morir en una cruz por mí. Que la sangre de Cristo me limpie de toda maldad y ayúdame a vivir para ti a partir de este momento. Hoy decido renunciar al mundo y poner mi esperanza solamente en ti, Señor, sabiendo que la obra en la cruz fue para salvarme. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y usted dice, aplauda al Señor esta noche. Pero hay una segunda cosa, y todo esto va enlazado. Nos hablaron acerca de la fe que necesitamos creer, tener perdón, pero usted necesita para participar de la Santa Comunión esperanza. Diga conmigo, esperanza. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 24 y versículo 13. Y dice que aquí dos de los discípulos iban el mismo día, el día que Jesús resucitó, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas esas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas? Mi hija habló de eso. ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y esto es lo que el Señor te está preguntando hoy. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que te está afligiendo? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ¿qué fue? ¿Qué? Este es el problema que tenemos. Fue. Es que Jesús fue muy tremendo. No, Él es muy tremendo. Cuando yo coma de este pan y beba de este zumo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, yo tengo que creer, Él no fue, Él es. ¿Y quién es Él? Mi sanador, mi libertador, mi salvador. Yo no estoy haciendo una práctica evangélica, yo estoy participando del que ha sido, del que es y del que será, del Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y escuche lo otro para que participemos. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros
esperábamos. En pasado lo dice. Usted no puede dejar atrás lo que siempre ha esperado en Dios. Cuando usted participe de la Santa Comunión va a creer, hoy es el día. Y si Dios lo permite, mañana también participaremos de la Santa Comunión. ¿Y sabe qué vamos a decir? Hoy es el día. Cuando participe de esta Santa Comunión, hoy es el día. Y al discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, y no les voy a predicar mucho más de esto porque creo que es lo que les voy a enseñar mañana, pero al discernirlo, usted decir, esto que hizo Jesús lo hizo por mí. A veces se nos hace más fácil creer por milagros de otros que creer por nuestros propios milagros. Oramos por la sanidad de otros y creemos que Dios los va a sanar, pero se nos hace difícil que Dios lo pueda hacer por nosotros. Escúcheme, concéntrese hoy en usted y diga, hoy es. Puede decir eso, hoy es el día. Dígalo, hoy es ese día. Y diga, hoy es el día de mi milagro. Hoy voy a recibir mi milagro. Desde que coma, usted puede recibir el milagro ahí aún antes de que nosotros oremos por ustedes. Aún en la predicación, Dios ya te pudo haber sanado, ya pudo haber hecho el milagro, pero usted tiene que tener esa esperanza. No deje en el pasado su fe. Él no era, Él es. Él no fue, Él es. Y Él lo va a seguir haciendo, pero nosotros esperábamos. Deje de poner su esperanza como en algo pasado. Es ahora. Dígale a alguien, hoy es el día. Hoy Dios lo va a hacer contigo. Pero ahora mírelo a los ojos y dígale, pero tienes que creerlo. Dígaselo, tienes que creerlo. ¿Se atreve usted a creer que al participar de esta Santa Comunión usted va a recibir las bendiciones que Él puso en su vida? Quiero invitar a mis hijos y hermanos a que repartan la Santa Comunión mientras ministran esta canción. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos solo un momento más. Gloria a Jesús. Padre, reconocemos tu presencia en medio de nosotros, Señor. Y estamos más que agradecidos por ese sacrificio en esa cruz. Gracias por derramar tu sangre por nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos entender lo que ocurrió hace más de 2000 años ya. Padre, hay muchos que esta semana están conmemorando algo que no entienden, pero tú nos has dado entendimiento, Señor, para comprender la obra en una cruz. Agradecemos tu bondad, Señor. Gracias por cada gota de sangre que fue derramada. Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias,
Lo partió y lo dio a sus discípulos. Aleluya. Y dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En ese cuerpo se puso todas mis enfermedades. Isaías 53 dice: Él cargó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. El castigo para que tuviéramos paz fue puesto sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Al comer del pan que tipifica el cuerpo de Cristo inmolado en una cruz, comeré de su provisión, comeré de su sanidad, comeré de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Comeré, Señor amado, de las bendiciones, y creo firmemente que al participar de Él, sanidades van a acontecer, milagros van a acontecer, órganos serán restaurados, vidas serán restauradas para la gloria de Dios. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y a quién le anunciamos? Al cielo, al infierno y a esta tierra, que nuestro Cristo murió, pero resucitó, y que el que venció la muerte va a vencer en nosotros todo aquello que no es. ¿Alguien lo cree o no lo cree a Él? Diga como dijo Job: yo sé que mi Redentor está vivo, y yo no sirvo a un Dios muerto, yo estoy sirviendo a un Dios vivo. Padre, bendecimos este pan, bendecimos este zumo de uva, reconociendo, Señor, tu muerte y tu resurrección. Gracias, porque milagros acontecerán para la gloria de Dios. Y usted dice, coma y beba con fe. Aleluya. Aleluya. Y ahora discierna el cuerpo y la sangre. De gracias, de gracias. Gracias por mi sanidad. Gracias por mi provisión. Gracias por mi milagro, Señor. Gracias porque voy a ver la bondad de Dios en esta tierra. Gracias porque hoy es un día para ver un milagro y tú te vas a glorificar en el nombre de Jesús. Y una vez más usted dice, puede darle un buen aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. A cada persona que a través de internet se conectó a esta transmisión, les amamos, les bendecimos. Oramos que aún en casa donde usted esté, milagros acontezcan. Que aún ustedes cuenten un testimonio de lo que Dios está haciendo. Y aunque no vamos a orar por usted físicamente, oramos por usted desde la distancia. Que el Señor te sane, que el Señor te provea, y que conforme a lo que estás creyendo esta noche, Dios haga para la gloria de su nombre. Amén y amén. Les amamos, les bendecimos. Feliz noche. Dios me lo bendiga.